Bien, entonces como le decía, hoy vamos a hablar de radiofrecuencia, un agente físico, un aparato que tiene todavía muchísimo protagonismo, tanto en tratamientos corporales como faciales, principalmente en postoperatorios, pero es muy noble porque tiene muchos beneficios, pero debe ser bien aplicado, ¿sí? Este es uno de los equipos que si nosotros no respetamos los parámetros correspondientes, o sea, literalmente no sabemos aplicar y no sabemos manejar la dosificación, no nos va a dar resultado, pero sí puede lastimar al paciente. Hay otros equipos mucho más nobles que al tener desconocimiento en la dosificación y a la hora de elegir los parámetros, normalmente lo que pasa es que no pasa nada. O sea, no le beneficia al paciente, pero tampoco le empeora, ¿cierto? En el caso de la radiofrecuencia tenemos que manejar bien porque este sí puede lastimar, ¿bien? Igual la ultracavitación, pero es muy difícil que haya sobredosificación de ultracavitación, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se hace es menos tiempo y no se respetan las intensidades, entonces normalmente lo que sucede es que no hay efecto, ¿verdad? No se nota lo que buscamos, o sea, el objetivo que uno busca no lo encuentra en el equipo y cree que no funciona. Bueno, en el caso de la radiofrecuencia, también va a pasar que no van a notar resultados positivos, pero si no saben dosificarlo pueden provocar resultados negativos. Entonces es importante manejarlo bien, ¿ok? Bien, lo que les decía antes es que, es que la radiofrecuencia, aunque actualmente evolucionó mucho el tema de la aparatología anestética, voy a silenciarles, chicos. em, Y ahora hay equipos de muy alta gama, hay radiofrecuencia fraccionada, ¿sí? Hay radiofrecuencia combinada con frío, con láser, un montón de combinaciones y ya de tipos de radiofrecuencias de mayor gama. La radiofrecuencia convencional, que es la que van a aprender ustedes, ¿sí? Existen varios tipos de radiofrecuencia, pero ahora nos quedamos con la que van a aprender. Actualmente sigue teniendo relevancia, ¿eh? No quedó en desuso y no va a quedar en desuso, que es un equipo que dentro de los equipos de alta gama todavía es accesible, no es un equipo barato, pero ya como es como el mercado también se amplió, entonces resulta ser un poco más accesible y que a la hora de armar su gabinete, independientemente de si van a hacer tratamientos faciales o corporales o bueno, ambos, deben contar con este equipo. O sea, dentro de su lista de equipos básicos, tienen que pensar siempre en la radiofrecuencia. Bien, la radiofrecuencia, como les dije, es un método empleado desde hace muchos años en el campo quirúrgico, ¿sí? Actualmente se amplió mucho su campo de aplicación y, como les dije, es una nueva alternativa terapéutica tanto para tratamientos faciales como corporales. La radiofrecuencia es la que se vende dentro de las publicidades como a nivel facial como el, ah, ahí se me olvidó, a ver si me ayudan, lifting, el lifting sin cirugía, ya que actúa directamente modificando o mejorando la elasticidad de la piel. Entonces, desde la primera sesión, bien aplicado, puede tener resultados positivos y el efecto justamente, esa sensación de mayor tensión en la piel. Entonces, es por eso que se publicita de esa manera. Es un método de rejuvenecimiento facial sin necesidad de cirugía o aplicaciones de fármacos. Y es incruento, o sea, no necesitamos producir, o sea, no necesitamos
ser invasivos para la aplicación de la radiofrecuencia. Bien. Eh, es un tratamiento que ya saben que se puede incluir dentro de los protocolos de tratamientos faciales, tanto tratamientos en domicilio ambulatorio, o sea que no necesita una preparación previa eh, complicada. Se pueden dar indicaciones para mejorar la sesión antes, pero si el paciente va y ustedes deciden iniciar en la primera sesión, no necesitan esperar, lo pueden aplicar de inmediato. No provoca dolor ni tampoco molestias en el paciente a la hora de aplicarlo, y no necesita ningún tipo de anestesia. ¿En qué consiste? Bien, lo que hacemos es aplicar energía selectivamente en la dermis profunda y en las capas subdérmicas mientras se protege la epidermis. ¿Qué quiere decir? Que esta energía es selectiva, que pasa directamente a trabajar sobre la dermis, principalmente a nivel de la dermis profunda. Entonces, se protege la capa superficial que es la epidermis. Bien, esas energías selectivas son radiaciones electromagnéticas que oscilan simultáneamente entre, por eso es electromagnético, un campo eléctrico y magnético. Bien, y lo que hace es emitir una onda eléctrica en modo de microimpulsos que lo que hace básicamente es producir calor profundo. O sea, nosotros lo que hacemos es calentar, ¿sí?, a nivel profundo y de forma controlada la dermis. Bien, ¿cuáles son los tipos de aplicaciones y el procedimiento? Eh, la radiofrecuencia, la radiofrecuencia genera un campo electromagnético que va cambiando de positivo a negativo y va provocando movimientos rotacionales que lo que hacen es generar calor. Bien, y existen diferentes tipos porque a la hora de comprar siempre suele ser nuestra duda: ¿qué equipo compramos? Porque de repente varía mucho en costos, ¿sí? Entonces, actualmente existen, estoy hablando de los tipos convencionales, ¿sí? Existe radiofrecuencia tipo bipolar, unipolar o tripolar o multipolar, que tienen más de 3 polos. Eso es referente a la cantidad de polos que tiene el equipo, porque hablamos justamente de que trabaja en campo electromagnético y va provocando movimientos rotacionales, y eso es lo que induce el calor. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de este equipo independientemente de qué tipo sea? Es no abrasivo, como dijimos, respeta la epidermis. Es ideal para tratamientos donde se perdió elasticidad de la piel o se quiere mejorar, o sea, para tratamiento de flacidez de rostro, cuello y también a nivel corporal. Bien, entonces, trabaja en un espectro que va de entre 30 kHz a 300 MHz. Los más empleados en dermatofuncional, o sea, en tratamientos estéticos, van entre 0,5 a 1,5 MHz. ¿eh? Eso lo que hace producir una serie de radiaciones electromagnéticas, como dije, que oscilan de forma simultánea entre un campo eléctrico y magnético. ¿Cuál es el objetivo terapéutico que tenemos tras la aplicación de la radiofrecuencia? Bien, es generar, como les dije, un incremento de temperatura, un aumento de temperatura eh, eh, sobre la dermis profunda. Bien, esta es la imagen de la piel. Acá tenemos la epidermis, la dermis, que saben que es rica en colágeno y elastina, y por debajo el tejido celular subcutáneo o hipodermis, que es rico en adipocitos. Bien, se aplica la radiofrecuencia que pasa directamente de hasta la dermis profunda, o sea, es selectiva, no produce efectos sobre la epidermis. Bien, y esta es la imagen durante el proceso, y acá vemos después qué sucede. Como es inductor de calor,
produce una estimulación a nivel celular para que haya mayor producción de colágeno y elastina. Entonces, aumenta el grosor de la dermis profunda y tiene un efecto también sobre la hipodermis, ¿eh? Disminuyendo la cantidad de adipocitos. O sea, produce un shock térmico que hace que haya muerte de adipocitos. Entonces se reduce el grosor del tejido celular subcutáneo, así que también tiene un efecto lipolítico. Bien, ahora vamos a clasificar la radiofrecuencia según los objetivos de uso. Em, entonces, por cierto, feliz Día de la Amistad. No me di cuenta que hoy es el Día de la Amistad. Ahora recibí una catarata de mensajes y recordé. Bien, como les decía, vamos a clasificar la radiofrecuencia según los objetivos de uso. Este ya es una estrategia que se utilizaba ya desde hace mucho tiempo en el ámbito médico, ¿eh? Pero se utiliza la radiofrecuencia que tienen efecto o objetivos ablativas, que son los famosos electrobisturí, ¿bien? Y las no ablativas, que lo que hacen es generar calor profundo por conversión, y esa es la que nosotros utilizamos, ¿bien? Esta las volvemos a subclasificar en inductiva, capacitiva y resistida, y fueron evolucionando en el tiempo, ¿sí? La inductiva fue una de las primeras que apareció, la de primera generación, y son las que venían con ampollas de vidrio, ¿sí? Y producen algo parecido a la alta frecuencia. Obviamente son dos agentes físicos distintos, pero se parecen en la presentación del aparato. O sea, siguen siendo, pues se siguen vendiendo para tratamientos faciales. Son ampollas de vidrio y tienen gas adentro, ¿bien? Pero trabajan en una frecuencia de 0,5 a 2 MHz. La profundidad es baja, por eso se recomienda más que nada, si bien también se puede utilizar para tratamientos corporales, se recomienda para tratamientos faciales porque la profundidad es baja. El calentamiento es heterogéneo, que significa que no podemos garantizar lograr que la misma temperatura en la zona por más que respetemos los cuadrantes y los tiempos. El calentamiento específico no es selectivo en un tejido, sí, calienta todos los tejidos, por lo tanto hay que cuidar mucho porque puede producir quemaduras, ¿eh? La posibilidad de lesión es media y el incremento de temperatura que se consigue es leve, o sea, a veces eh, produce más molestias a nivel de epidermis porque aumenta la temperatura de la ampolla, pero no logramos alcanzar la temperatura que queremos a nivel de la piel, principalmente en la dermis, como para que haya cambios. Bien, el costo es bajo en comparación a las otras de las siguientes generaciones. Bien, bueno, la capacitiva es la de segunda generación, el cabezal, está aislado por un dieléctrico, ¿sí? De baquelita o metal, o sea, es ese equipo que tiene una plaquita de metal para cerrar el circuito, aparte del aplicador, ¿sí? La frecuencia trabaja en 0,5 MHz y la profundidad es media, ¿bien? Se usa mucho, esta es la famosa tecaterapia, se usa mucho en fisioterapia, ¿bien? Porque tiene un alcance importante sobre lo que es articulaciones, músculos, ¿bien? El calentamiento, a diferencia del primero, es homogéneo, o sea, si logramos que haya la misma temperatura en toda la zona que estamos trabajando. Y el calentamiento específico, principalmente en tejidos que son ricos en agua, por eso se usa mucho en músculos, ¿verdad? En lesiones musculares. Anda muy bien. Posibilidades de lesión muy baja. ¿M? Y el incremento de temperatura que se consigue es alta, ¿m? Que es lo que nosotros buscamos cuando aplicamos este aparato. El costo es intermedio, ¿sí? Es un equipo todavía con un costo bastante interesante, no digo inaccesible, pero bastante interesante. Las radiofrecuencias resistivas, esa es la que nosotros actualmente nos ofrecen en el mercado principalmente para tratamientos de estética.
son los de tercera generación, ¿sí? Tienen un solo cabezal, o bien puede traer uno facial y corporal, pero hablo de que se aplica directamente con el cabezal porque ahí se encuentran los polos del equipo, ¿sí? Es de metal el conductor, trabaja en una frecuencia de 0,5 a 2 MHz. ¿eh? La profundidad de acción es, ay, me quedé un poquito sorda. La profundidad de acción es mayor, el calentamiento es homogéneo, eh, el calentamiento específico también trabaja en tejidos pobres en agua, ¿sí? Las posibilidades de lesión son muy bajos y el incremento de temperatura es muy alto, ¿bien? Los costos en este tipo de equipos, y ya lo sabemos, son bastante altos, ¿sí? Bien, y entonces acá van a ver la imagen. Este es el cabezal de la radiofrecuencia inductiva y ven que se parece un poco a la alta frecuencia, pero no es lo mismo, ¿bien? Estas son las capacitivas, que vienen los cabezales que son de metal, y vienen justamente con la chapita o la plaquita para poder cerrar el circuito. Y estas son las resistivas, que es la que conocemos, que vienen con cabezales que tienen los electrodos, hay múltiples electrodos, la mayoría. En este caso, este es el de Meditea, que no, seguramente conocen. Ven que tienen como círculos de colores. El color dorado es porque tienen aplicación de oro, porque es conductor. El conductor es metálico, pueden ser bipolares, tripolares, tetrapolares o multipolares, ¿sí? Pero ellos se encuentran en el mismo cabezal. Eso hace que aumente con facilidad la temperatura, incluso en aquellos tejidos que son pobres en agua, ¿bien? Eh, el electrodo activo en sí no calienta, o sea, genera calor en el cuerpo, pero no debe ser caliente. Sí puede dar impactos de calor si es que, por ejemplo, sacamos de golpe de la zona que aplicamos sin pausar o sin apagar el equipo, ¿sí? O mantenemos quieto el equipo, pero eso no significa que se calienta el cabezal, ¿bien? Y lo interesante de estos equipos es que generalmente los electrones no se dañan en el tiempo. Y así ahora actualmente se venden muchos equipos, multi-equipos que vienen combinados y así van a encontrar radiofrecuencia con ultracavitación, radiofrecuencia capacitiva con resistiva, perdón, radiofrecuencia con vacuum, radiofrecuencia con IPL, radiofrecuencia con láser, radiofrecuencia con infrarrojo, radiofrecuencia con IPL y ultracavitación, radiofrecuencia más infrarrojo y vacuum, crío, radiofrecuencia y radiofrecuencia fraccionada. Las radiofrecuencias combinadas, ya lo hemos visto en algún práctico. Creo que alguna vez les mostré, es un equipo combinado que trae esta marca, en donde hay varios equipos faciales y entre ellos tenemos la radiofrecuencia, ¿sí? O vienen en un solo equipo con aplicadores faciales y corporales. Esto es lo que más se ve, que es la combinación de ultracavitación y radiofrecuencia. Como les dije, como son duodinámicos a nivel corporal, normalmente se venden los equipos así y las terapias combinadas en tiempo, porque ya saben que lleva bastante tiempo aplicar cada una de ellas, tanto la ultracavitación como la radiofrecuencia. Entonces, al combinarlas, entonces reducimos el tiempo de terapia en el gabinete. Bien. Y acá vemos, esta es la tecaterapia, que es la capacitiva, eh, que tiene la plaquita, y este es el inductivo, en la radiofrecuencia que viene con ampollitas y gas. Este es ya el equipo de radiofrecuencia resistiva, que es el de última generación. Y generalmente estos equipos vienen ya establecidos para trabajar en distintas profundidades, ya sea para estética, ¿sí? O para fisioterapia.
Y la profundidad selectiva que trabajan, para poder saber la profundidad, es de 500 kilohertz, 800 y 1050 kilohertz, ¿sí? Mientras menos kilohertz tenga, mayor profundidad tiene. Entonces, si ustedes van a trabajar en tejidos profundos, tienen que seleccionar la de 500 kilohertz. Y si van a trabajar en superficial, van a elegir 1050 kilohertz, ¿sí? Que es el que se usa en estética. Y bueno, y esta es también para que conozcan el equipo radiofrecuencia combinada. Este es la famosa radiofrecuencia eh, fraccionada, que tiene una forma distinta de aplicar porque se aplica sin gel. Tiene una pistola que va produciendo descargas en una sola, ¿sí? Es como si fuese una aguja, pero sin que tenga puntas. Eh, pero lo que hace es descargas. Se hacen disparos y se consigue una descarga alta de radiofrecuencia, y cambios importantes. Puede llegar a ser un poco molesto, pero es bastante interesante para aplicarla. Es un equipo bastante costoso. Bien, y así es la radiofrecuencia fraccionada. Tiene microelectrodos en el cabezal que se ve ahí, que va de hasta 12 watts, y eso se, se coloca directamente sobre la piel del paciente y se van realizando los disparos. Un disparo por zona, y se va tomando toda el área que se quiere trabajar. Bien, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. genial. Bien, ¿cuáles son los efectos térmicos de la radiofrecuencia? Bueno, como todo aplicador de calor, produce hiperemia cutánea y profunda y todos los beneficios del aumento de vascularización local. Va a aumentar la actividad del parasimpático, saben que el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Y disminuye los efectos del simpático. Tiene un efecto anticoagulante a nivel local, disminuye la tensión arterial local y produce la desnaturalización de las proteínas, que es lo que nosotros realmente esperamos con esta aplicación, ¿verdad? Eh, Al producir la desnaturalización, le obligamos a los fibroblastos a aumentar su producción, ¿bien? También produce liberación de proteínas de shock térmico, y todo eso va a aumentar la elasticidad de los tejidos ricos en colágeno, porque hay un incremento, los incrementos de temperatura lo que van a hacer es, como les dije, desnaturalizar las proteínas y obligarle a los fibroblastos a que proliferen y produzcan mayor producto, ¿bien? A incrementos leves de temperatura, si es que yo aumento una temperatura, o sea, logro una temperatura leve a nivel local, lo que voy a conseguir es el aumento de la distensibilidad y voy a disminuir la densidad del colágeno. Y esa dosis es la que se utiliza principalmente en celulitis de tipo fibrosa, ¿sí? O PF fibrosis, PF combinado con fibrosis, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se puede disminuir la fibrosis de los septos, de los poseados, que eso lo vamos a ver cuando veamos celulitis y se pueda romper. Entonces, eh, disminuye por lo menos la visibilidad de ese poseado o la profundidad. Disminuye la distensibilidad del colágeno a incrementos de mayores de temperatura. Aumentamos la temperatura a una temperatura media alta. Lo que se logra es disminuir la distensibilidad y aumentar la densidad. Y ahí es donde conseguimos el famoso efecto lifting, que se utiliza mucho en rostro, ¿sí? Lo que queremos hacer es tensar la piel y para eso tenemos que usar temperaturas más altas. Bien, como les dije, cómo se produce un shock térmico, desnaturalización de proteínas, va a estimular a la neocolágenogénesis, que es la nueva producción de colágeno y elastina. Y eso es gracias a que estimula la proliferación de fibroblastos, estos sitios que son los que producen nuevo colágeno y elastina. Bien. También tiene efectos de lipólisis, como hablamos hace un rato. ¿Por qué? Porque hay un aumento
del flujo sanguíneo que libera los ácidos grasos libres y estimula las catecolaminas del área, ¿sí? Y eso va a hacer que haya liberación de las grasas de glicerol, ¿sí? Porque se rompe el adipocito, va a liberar las grasas y glicerol a consecuencia del trauma o shock térmico que se produjo, ¿sí? Y se va a liberar en el torrente, o sea, se va a liberar en el intersticio y después, igual que como hacemos con el ultracavitación, tenemos que complementar el tratamiento con algún drenaje linfático manual para movilizar esa grasa que quedó en el intersticio, ¿sí? Grasa, entre paréntesis, para simplificar un poco la explicación. Y obviamente hay un incremento del metabolismo local, que es lo que queremos también lograr. Y después, por consiguiente, por todo esto que sucede, va a haber un aumento del espesor de la dermis papilar, que es lo que vimos al principio. Bien, y esta es la dermis papilar, para que vean, ¿sí? Tenemos acá la epidermis, ¿sí? Y la dermis papilar superior o más superficial es la que está en contacto con la epidermis y se extiende hasta los espacios que quedan entre las protrusiones epidérmicas, que son los famosos clavos interpapilares. ¿Bien? Efectos de la radiofrecuencia de forma inmediata. Cuando nosotros aplicamos la radiofrecuencia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, como les dije, por el efecto de calor, eritema. Eritema local por vasodilatación. O sea, van a ver que se pone colorado y eso se da gracias a la vasodilatación que produce el calor. Por todo ese trauma térmico puede producir, como va a haber un aumento de vascularización, va a producir un ligero edema, ¿sí? Bueno, una vez que logramos que aumente lo suficiente la temperatura como para que empiece a dañar, porque lo que nosotros hacemos es un daño controlado de las células y las proteínas, se va a empezar a desnaturalizar parcialmente el colágeno, y va a haber agregación, ¿sí? O sea, nosotros vamos lastimando las fibras de colágeno, le obligamos a que se desnaturalicen, porque no eran luego ya perfectas, entonces las estamos lastimando para que las células produzcan nuevo colágeno. Como yo les dije, tienen una pared que está llena de humedad, ya con grietas. Si le pasamos pintura nomás, no se va a solucionar. Entonces tenemos que raspar toda la pared, sacar toda esa capa y volver a colocar una nueva. Imagínense que la radiofrecuencia es la que le estimula a los albañiles o al dueño de la casa a volver a hacer esa pared, ¿sí? Y esos albañiles o dueños de la casa serían representados por los fibroblastos, ¿bien? Entonces va a haber mayor producción de nuevo colágeno y eso es lo que denominamos neocolagenogenesis. Bien, estos efectos se manifiestan desde la primera sesión. Son transitorios, se va la vasodilatación, disminuye, el eritema va a disminuir, el edema se va a ir y va a ser reemplazado por efectos mediatos, lo que va a suceder después a mediano plazo. Y lo que va a suceder a mediano plazo es el aumento de la densidad de las fibras colágenas, ¿sí? Ya va a haber mayor producción de fibra de colágena y de sustancia intercelular, ¿sí? Y eso se va a ver a partir de la cuarta sesión. Va a haber aumento de la cantidad de las células si resulta ser que era un poco más complicado, entonces se tuvo que contratar más albañiles, ¿eh? Y esto se da sin aparición de infiltrados inflamatorios, ya no vamos a ver inflamación ni edema, ¿sí? Y eso generalmente se da en la segunda mitad del tratamiento, o sea, a partir de la sexta sesión aproximadamente, ¿sí? Va a haber un aumento del espesor de la dermis y eso va a darse de forma paulativa desde la primera sesión. ¿Cuáles son las variables que van a modificar la temperatura del tejido? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que saber del equipo para poder armar mi dosis? Bien. Primero, la potencia del equipo que hablamos, que hay algunos equipos que vienen de 500, 800 o 1050. Segundo, el método empleado. También tenemos que saber qué tipo de equipo tenemos y el método que vamos a emplear. La velocidad de desplazamiento del cabezal, si yo quiero aumentar la temperatura, ¿sí? Y no lo estoy logrando, entonces puedo disminuir la velocidad de desplazamiento para lograrlo, ¿bien? O bien,
Ya hay un sobrecalentamiento, notamos que hay incomodidad en el paciente, aumentamos el desplazamiento del cabezal. El tamaño del electrodo activo, ¿sí? Generalmente no vamos a usar un electrodo pequeño si vamos a hacer tratamientos corporales, porque los electrodos pequeños concentran más, ¿bien? Entonces puede llegar a ser más molesto porque va a producir mayor calor. La capacidad de disipación térmica de los tejidos, no todos los tejidos se calientan igual. Las propiedades dieléctricas de los tejidos, si la temperatura aumenta la conductividad, así como el agua, ¿bien? Y la impedancia de los tejidos, ya como les digo, la resistencia que va a tener cada tejido que es distinto. Y el tiempo de aplicación también, ¿eh? Porque hablamos de que hay que respetar los tiempos para lograr los efectos. Bien. Y una pregunta que se da bastante frecuente, de hecho la vez pasada me hizo una compañera, si podemos, me dijo eh, que no sabía que se podían usar principios activos en ultrasonido y ultracavitación. Le expliqué que sí se pueden hacer porque ambos equipos, como son ultrasonidos, tienen también un efecto que se llama ultrasonoforesis, que facilita el ingreso de principios activos a la piel. Entonces se pueden usar geles con principios activos o incluso hacer nuestro propio gel y mezclarlos, siempre tienen que ser compatibles. Un gel base con principios activos, ¿verdad? Y que se venden de hecho. En el mercado encontramos distintos em, geles para utilización con aparatos, pero que no son compatibles para todos los aparatos. Y entonces, uno de ellos que no es compatible para este tipo de geles con principios activos es la radiofrecuencia. O sea, la radiofrecuencia no se debe utilizar principios activos y tiene una particularidad porque tienen que usarse emulsiones. Y esas emulsiones tienen que ser a base de silicona o propilenglicol. Bien. Entonces, ¿por qué se da esto? Sí, generalmente es muy distinto a nuestro gel neutro porque forma como una espumita a la hora de aplicar, tiene así una coloración medio blanquita, ¿m? Porque es una emulsión. Si utilizamos aceite, vamos a alterar la conducción, no vamos a conducir el calor que deseamos hacia la dermis. Si se usan principios activos, pueden ser alterados